un año extraño para la educación, medidas contra el COVID en las aulas. La pandemia provocada por el SARS-CoV-19 determinó de manera radical el final del curso 2019-2020, provocando un final abrupto con el cierre de los centros educativos tras la publicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que decretaba en España el estado de alarma. Esto hizo que se trasladara la docencia presencial a docencia remota de emergencia. Su influencia se ha alargado en el tiempo y también el curso 2020-2021 se ha visto afectado por la pandemia, aunque de una manera diferente. En este momento de lo que se ha dado en llamar nueva normalidad, la educación ha tenido que adaptarse a un nuevo reto: devolver la educación a las aulas, garantizando la debida seguridad para evitar contagios entre la comunidad educativa. En octubre de 2020 se inició una investigación que tenía como objetivo conocer cómo afrontaba el profesorado de educación secundaria y enseñanzas especiales el nuevo curso académico, y cuyos resultados se presentaron en el 14º Congreso Internacional de Educación e Investigación. Aquella investigación inicial se ha continuado, una vez finalizado el curso, con el objetivo de conocer cómo se había desarrollado, cómo se había adaptado el profesorado a las medidas implementadas para convertir las aulas en espacios seguros y cómo había afectado a la docencia esas medidas si lo habían hecho. De acuerdo con los objetivos planteados, se ha utilizado una metodología cualitativa basada en la realización de entrevistas en profundidad al profesorado que participó en los inicios de esta investigación. Y además se ha revisado el plan de contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. El análisis de las entrevistas muestra la satisfacción del profesorado por el retorno a las aulas y al mismo tiempo el temor que el inicio del curso les provocaba, así como las dificultades que ha supuesto la aplicación de las medidas de prevención para evitar la propagación de COVID-19. La existencia de los protocolos de seguridad establecidos en el plan de contingencia permitió que el inicio del curso se desarrollara con mayor normalidad de lo que había terminado el anterior. Sin embargo, el profesorado entrevistado pone de manifiesto otro tipo de estrés, provocado por la incerteza de lo que podía suponer reiniciar las clases de forma presencial, así como la evolución misma de la pandemia y cómo ésta podía afectar a la docencia. El mayor temor mostrado en los discursos tenía que ver con las medidas de seguridad e higiene y el control para que el alumnado las cumpliera. Aquí se pone de manifiesto el hecho que tras el fin abrupto de la docencia presencial en el curso anterior, con el recordatorio continuo de la necesidad de mantener la distancia entre las personas y los aforos limitados en todos los lugares públicos con los que se había convivido desde que se decretó el estado de alarma, el retorno a las aulas se hacía intentando que pudieran acudir todo el alumnado a clase todos los días, lo que implicaba reunir en espacios pequeños a un gran número de personas que al iniciarse el curso no estaban vacunadas. Y es esta circunstancia la que genera un mayor temor entre los docentes, lo que les lleva a hablar incluso de miedo y horror. Al mismo tiempo, los mayores inconvenientes encontrados también tienen que ver con las medidas de seguridad e higiene, la distancia de seguridad, las mascarillas y la ventilación natural de las aulas han supuesto una serie de dificultades, aunque se hayan podido superar y el resultado se considere positivo. Sin embargo, se destaca también que ha afectado a las relaciones sociales, tanto entre el profesorado como entre este y el alumnado. Las reuniones online, la limitación de aforos en las salas de profesores, el mantenimiento de la distancia de seguridad o el cierre de las cafeterías en los institutos han hecho que las relaciones interpersonales se hayan dificultado. Una vez iniciado el curso, la docencia se desarrolló de la mejor manera posible, aunque siempre mediatizada por las normas establecidas en el plan de contingencia, lo que ha dificultado la realización de ciertas actividades, tanto dentro como fuera del aula, además de cambiar ciertas rutinas que formaban parte de la vida cotidiana antes de la pandemia, como podría ser el acceso a las aulas, corregir exámenes o incluso repartir fotocopias, y las prácticas externas en los ciclos de formación profesional. Al mismo tiempo, se destaca el comportamiento del alumnado, que aceptaba todas estas dificultades de una manera admirable. Para acabar, se podría decir que a lo largo de las entrevistas se ha podido apreciar una importante diferencia entre la percepción del curso por parte del profesorado, entre lo que temían al principio y lo que ha supuesto en realidad. Una vez finalizado el curso, se puede ver que se hace un balance positivo de cómo se ha desarrollado. En primer lugar, por el regreso a la docencia presencial. En segundo lugar,
porque las medidas de seguridad e higiene han funcionado. Los casos detectados en los centros han sido pocos y, en general, no han tenido su origen en los propios centros, sino un origen familiar o social. En tercer lugar, el alumnado ha respondido de forma positiva, cumpliendo con las normas establecidas. Y, por último, la utilización de videoconferencias para reuniones propias de la actividad de los centros, claustros por ejemplo, ha permitido descubrir nuevas formas de participación y colaboración con otros institutos, entidades o personas. Sin embargo, también se ponen de manifiesto algunos aspectos negativos de la vuelta a las aulas. En primer lugar, destacaría la incertidumbre y el miedo en el inicio del curso por el desconocimiento de cómo iba a evolucionar la pandemia y, en segundo lugar, por los cambios en el desarrollo de la docencia provocados por la introducción de las medidas de seguridad e higiene para convertir a los centros educativos en lugares seguros. Muchas gracias por su atención.